decía el pastor? Conversación, charla, conferencia, coloquio, un poco especial. ¿Por qué es especial? Porque me ha venido el tema dado. No es el tema que yo quería hablar hablaros de otra cosa muy diferente, que seguramente fuese más aburrida, a lo mejor o más divertida, según como se vea. Pero a mí me han dicho, oye, como es el día de San Valentín, no sé cuánto lo habéis celebrado, que fue el otro día, dice, habla algo de ligar. Digo, ¿cómo que algo de ligar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya estoy muy mayor para hablar de ligar. Digo, entonces lo primero que necesito es que me ayudéis un poquito, vosotros, sobre qué significa eso de ligar. Voluntario, una definición rápida. Que me pregunten a mí. Una definición rápida. Algo que a ser posible esté mal para que así yo lo corrija. Una definición, vamos. Hacerle saber a otra persona que le gusta, o sea, que te gusta. A otra persona que le gusta, dice una explicación, otra. Y también intentar que tú le gustes a la otra, ¿no? Intentar que tú le gustes a otra. Buscar ahí esa reciprocidad. Buscar una comunicación. Conocerse. Puede ser. No estáis muy definitorios, ¿eh? No definís mucho. Ligar. ¿Tiene algo que ver con el amor? Sí. No creo, sí. si es ligue o... No, sí, pero Se empieza empieza a ligar, ¿eh? Se empieza a No está ligar. tan claro. Empieza a ligar. Alguien ha sido muy contundente, ha dicho un sí ahí muy contundente, y hay otro, no creo. Ligar. Pasa a la siguiente, por favor. Cuando vemos la definición de ligar, claro, yo como sabía que no me ibais a dar una buena definición, está un poco lejos y no se ve muy bien, no preocuparos, yo leo por vosotros. Pues yo cojo y ya sabéis lo que hago, pues lo que hacen todas las personas mayores, entrarnos en el Google y ver qué es lo que opinas que es ligar. Mejor en el diccionario de la RAE, Seguro que vais a buscar algo, ponéis RAE, que es el nombre del diccionario, y luego ponéis el nombre. Y ahí lo define un montón de cosas que no tienen nada que ver, porque ligar significa juntar, pegar, reunir, un montón de cosas así. Pero con el tema que estamos hablando, habla de entablar relaciones pasajeras. Eso, así es como lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿vale? Entablar relaciones amorosas pasajeras. Pasajeras. ¿Estáis interesados en entablar relaciones pasajeras? Porque claro, es que ese matiz es importante. ¿Pasajeras? ¿Alguien quiere cosas pasajeras? ¿Cuál es la motivación para querer ligar? Bueno, con lo que habéis dicho casi la sacamos, ¿no? Conocer más gente, acercarse a más gente. ¿Cuál es la motivación? Pensar un poco. Hombre, si la motivación es tener amigos cercanos, ¿puede ser tener amigos cercanos? ¿Sí? Si la motivación es tener amigos cercanos más que ligar, que es un término que además está un poquito así devaluado, o que tiene unas connotaciones un poquito así laterales, digamos, lo que queremos hacer es buscar, fomentar relaciones de verdadera amistad. ¿Os interesa más eso? Relaciones de verdadera amistad. Fruto de esa amistad, en un futuro, pues podemos quizá tener una pareja, o no, y será con personas con las que nos relacionamos, ¿de acuerdo? Esa futura pareja o no pareja que tengamos, pero todo eso nace más bien de otra cosa que no es lo que hemos dicho antes, ligar, que es buscar relaciones temporales, sino fruto de buscar cosas que sean, digamos, verdaderas, auténticas, cosas que nos interesen. Nosotros en nuestra vida tenemos un desarrollo determinado en la cual pues empezamos así como lo de la izquierda, no sé qué tal veis, y igual acabamos a la misma altura que al final. No sé si os veis alguno de vosotros por dónde vais, o si alguno ya intuye cómo va a ser de mayor. Que eso ya sabéis que ahora por internet se puede ver, hay una app, no sé si la habéis probado, yo tengo una, es algo viejísimo, pero es para lo que se hace. No debe ser nuestra preocupación esa de ligar, de buscar esas relaciones, ya que en la vida vamos a pasar por diferentes etapas en que deberemos vivir, una a una, cada una en su tiempo. La viviremos solo como hombres, la viviremos solo como mujeres, o la viviremos también
acompañados. Si vemos en la página siguiente, también está el desarrollo de las diferentes etapas, desde un principio hasta la madurez de la persona, de cómo se va evolucionando. Y iremos acompañados de personas, de circunstancias y de preocupaciones muy similares a la nuestra. Y por eso es que vamos a tratar de fijarnos en las relaciones humanas, que eso es lo que realmente yo creo que nos interesa. Relaciones que implicarán diferentes grados de amistad, grados de intimidad, dependiendo de que sean familiares, dependiendo de que sean compañeros de estudios, de clase, amigos del barrio, pero que tienen unas reglas básicas de cómo nos debemos relacionar con todos nuestros compañeros y personas. Siguiente. De manera que si vamos a hablar de relaciones humanas, en primer lugar tenemos que ver cuál es el origen de esas relaciones. ¿Por qué los seres humanos buscan relacionarse entre sí? ¿Lo buscan? ¿Nos gusta estar con otras personas? ¿Nos gusta relacionarnos? ¿De dónde nace eso? ¿Es algo de nosotros mismos? Pues el mismo Dios lo ha pensado así para nosotros. Muchas veces no somos conscientes de cómo el mismo Dios se relaciona con las otras personas de la Trinidad. ¿Habéis oído la palabra Trinidad? ¿Quiénes son las personas de la Trinidad? ¿Mateo, Marcos, Lucas? No. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Pues muchas veces no somos conscientes de esa relación que hay en la Trinidad, en Dios mismo. Nuestro Dios es diferente a otros dioses. En la Biblia, desde el principio, muestra a un Dios plural, a un Dios que le gusta relacionarse y un Dios que se relaciona. En Génesis 1:26 dice: hagamos al ser humano, al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y esas palabras, las propias, habla de grupo, hagamos, las propias relaciones humanas son consecuencia de esa imagen de Dios en nosotros. Hagamos es el verbo que utiliza. Trabajo en equipo, trabajo relacional. Dios es un ser relacional por experiencia. En primer lugar, para hablar de relaciones debemos tener en cuenta lo que se llama el triángulo de las relaciones equilibradas. Pasarlo que lo veamos. Relaciones que está ahí en el centro, que tenemos con Dios, arriba en el vértice, que tenemos con uno mismo, porque nos relacionamos también con nosotros, Sí. o con el prójimo, ¿vale? En el vértice está Dios y de ahí deben partir nuestras relaciones y en ellas no debemos dejar de mirarle, cualquier tipo de relación. Pero vamos a ver cada una de ellas porque todas ellas están también entrelazadas. Nuestra primera relación esencial es con nosotros mismos. Es muy importante nuestra identidad personal. Amor a uno mismo. Uno tiene valor por sí mismo. Yo valgo por mí mismo, no por ninguna cosa de fuera. Valor interior, valor propio. Y no necesita nadie para adquirir su propio valor. Somos, como hemos dicho antes, imagen de Dios, como estábamos diciendo. Hablamos que somos hijos de Dios con capacidad de amar, capacidad de ser amados. Y quien no ha aprendido a relacionarse consigo mismo, mal se va a relacionar con el resto. Amarnos a nosotros mismos implica amar, implica respetarnos, respetar también nuestro propio cuerpo. Aunque a veces veamos que somos diferentes a esos prototipos, de los que salen en las revistas o que salen en la televisión anunciando colonia, parece que todo el mundo tiene que ser como ese que sale ahí. A veces somos diferentes y en los medios de comunicación nos intentan vender determinado modelo de figura corporal. Al no poseer esa figura corporal, alguno puede angustiarse, puede sentirse mal, ¿no? Esa es mi meta. Mal lo llevas si esa es tu meta. No caigas en la trampa. Recuerda que los gustos de las personas son diferentes, por lo que siempre podemos encontrar a alguien que le gustemos y a alguien que nos guste. Todos podemos ser atractivos para los demás. Todos podemos ser queridos. Hay un refrán que dice: siempre hay un roto para un descosido. No sé si lo habéis oído alguna vez. Que significa que hay esperanza de encontrar la persona que sea adecuada para cada uno de nosotros. Adecuada no significa igual a ti, adecuada simplemente. No hay prisa, veíamos el desarrollo. Tú vales lo que vales y no es poco. Tienes que aprender a apreciarte y también así te apreciarán. Pero no te creas que vales mucho más que los demás. Una cosa es que te aprecies a ti mismo y otra cosa es que
te pases, ¿no? Y te aprecies más que los demás. Ahí caerás en otra cosa que se llama el orgullo. Recuerda de todas maneras que la figura corporal es importante cuando no se conoce a las personas, pero no lo es tanto cuando se convive con ellas. Se aprecia tu cuerpo, siéntete bien. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y aprecia a los demás. ¿Por qué razón? Pues exactamente la misma, porque también se lo merecen. Dentro del resumen de mandamientos que da Jesús una vez que le preguntan ¿cómo resumirías tú todos los mandamientos? Dice, ama a tu prójimo, ¿lo conocéis este versículo? Como a ti mismo, como a ti mismo. Y con eso le da la medida de cómo hay que amar a los demás y sobre todo lo que está diciendo es como a ti mismo. Si no empiezas a quererte a ti mismo en ese sentido, a valorarte, a tenerte en cuenta, mal te puedes relacionar con los demás. Nuestra segunda relación esencial es con Dios. Ya hemos hablado un poco sobre que somos imágenes de Dios. Él es quien nos ha dado la vida y quien nos sustenta y quien nos da sentido. La clave de todas nuestras relaciones debe partir de cómo nos relacionamos con Dios. Dios debe estar en el vértice del triángulo de nuestras relaciones. Romper la relación con Dios tiene consecuencias. Y de ellas oímos hablar en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva lo que hacen es, en desobediencia, romper esa relación. Dios nos ayuda a ser generosos. Dios nos ayuda a valorarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a ser empáticos. ¿Conocéis esa palabra? Sí. Nos ayuda a sentir, a tratar de pensar, para si alguno no se acuerda del significado, pensar como piensa el otro, sentir lo que siente el otro. Eso es lo que significa ser empático. Amar al resto y ser sensibles al amor que nos quiere dar. Toda amistad y relación debe partir del Señor. Dice el Salmo 127.1, y esto igual lo habéis oído alguna vez, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Este versículo tan raro que solamente le interesa a los que estudian arquitectura, nos interesa a todos, porque lo que está diciendo es que si Él no está en la ejecución de lo que hacemos, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, no van a funcionar. Quizá no conozcas a Dios de una manera íntima, lo cual significa que quizá no hayas tenido ese diálogo con Él para que Él te ayude a cómo tienes que encaminar tus relaciones. Eso es un punto importante que luego lo iremos retomando, pero que es a donde tendremos que ir yendo, porque si decimos que Él es el vértice, la parte principal de esas relaciones, también nuestra relación con Él tendrá un sentido especial. A lo mejor hay que tomar tiempo para abrirnos a Él, pasar tiempo con Dios, para saber también cómo relacionarnos con los demás. Nuestra tercera relación esencial es con el prójimo. Nos vale el versículo anterior, decíamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo, ¿alguien me dice lo que significa? Pues otra persona. El que está a tu alrededor, ¿no? El que está a tu alrededor, el que está próximo, el que está prójimo, es el que tenemos cerca. Este versículo nos está diciendo quién debe ser el objeto de nuestro amor. Ama a tu próximo. Nos está liberando de la de millones de personas que lejísimas. Nos está diciendo que aquel que tienes cerca es aquel que debe ser el objeto también de nuestro amor. Aquel que está a nuestro lado. Debe tranquilizarnos el no pensar que tenemos que estar buscando al fin del mundo a aquellas personas para amarlas, lo cual no quiere decir que las odiemos ni nada por el estilo. Pero Él nos marca así una proximidad y nos da un objetivo. Por supuesto, ahí como prójimos pues entran también nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de clase, y según la relación que tengamos con unos y otros, los llamaremos también nuestros amigos. Algunos quizás sean de la iglesia, algunos seguramente no serán de la iglesia. Hoy de lo que vamos a hablar es precisamente de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de nuestra relación con nuestros prójimos. Y la primera pregunta que tenemos que contestar es, ¿tenemos alguna responsabilidad con nuestros prójimos? Lo que hagamos con ellos, ¿somos responsables de ello? ¿Entendéis la pregunta? Sí. Para edificarlo, sí, quizás. ¿Para? Edificar. Para edificar, bueno, eso está muy bien, eso es en positivo. Ah, sí, sí. Pero lo que hagamos en negativo hacia nuestros prójimos, ¿entiendes por Pues dónde sí, voy? sí. Pues Pues no sí, se pierde eso tropiezo. afecta. ¿Tendremos alguna responsabilidad? ¿Conocéis a Caín y Abel? ¿Os acordáis de ellos? La historia la conocéis todos. Caín se enfada, le tiene envidia,
pedrusco al campo, perdón, paseo al campo, pedrusco en la cabeza y se acaba el problema. Ya no tengo nunca más envidia a Abel. Estará con el Señor o no, pero ya soy yo el hijo único. Esa fue la manera en que lo solucionó. Así solucionó su problema. ¿Era responsable de lo que había hecho Caín? Bueno, la verdad, no sé, ¿alguno habéis matado a algún amigo al que tenéis un poco de envidia? ¿Algún Casi, hermano? pero... No, pero casi, ¿eh? Lo habéis Con la pensado, mirada. ¿eh? Lo Hay habéis ganas. pensado. Vale, Con la vale. mirada. Muy bien. Quizá no matemos a aquellos que pensamos que También se te lo quiero. podrían merecer, ¿vale? Pero, ¿cuál fue la respuesta de Caín cuando el Señor le dijo algo? Ay, espérate. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Cuál es la respuesta que debemos dar nosotros? ¿Somos guardianes de nuestros prójimos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos? ¿Qué relación tenemos? Es de lo que estamos hablando. ¿Tengo responsabilidad hacia los demás? Yo creo que sí, porque Dios dice que... Definitivamente sí. Sí. Definitivamente No, sí. sí, definitivamente. La tenemos responsabilidad, es de lo que estamos hablando. Definitivamente, si no lo creas, asúmela la parte que te toca. No se trata de crearos ansiedad, ¿eh? Ahora me siento responsable de todos los que tengo aquí al lado. Pero el Señor voy a dijo que, llevarles el para Señor arriba dijo y que ha más. venido para servir. ¿Eh? Para servir, no para ser servido. Yo creo que también eso... También Claro, y tampoco- tiene que ver, también tiene que ver con lo que estamos hablando. Efectivamente, porque ahí el servir, luego hablaremos un poco de eso, también tiene que ver con la relación, cómo te relacionas con los demás. Pero en primer lugar debemos reconocer que no somos perfectos y que a pesar de nuestros errores podemos descansar en el Señor, porque aunque nos equivoquemos, aunque alguna vez tratemos mal a nuestros prójimos, la gracia de nuestro Señor, es decir, su amor también nos perdona por aquel error que hemos cometido en un momento dado y no nos crea una culpa, sino que el Señor nos libera tanto de la culpa auténtica como de la culpa autoimpuesta, porque a veces nos inventamos las propias culpas de lo que les hemos hecho a los demás. Él nos da en ese aspecto lo que se llama sanidad mental o sanidad, si queréis, espiritual. Si tenemos eso en cuenta, veremos que en el fondo es un privilegio tener hermanos, tener prójimos y ser guardianes de ellos. Pero hay que poner límites en nuestras relaciones. Una amistad, vamos por la 10. Sí, vale, está bien, está bien. Hay que poner límites a nuestras relaciones. Una amistad o la base de una relación no significa satisfacer todos los caprichos o demandas de nuestros amigos. ¿Sabéis decir que no? ¿Sabéis decir que no? No. Muchas veces no. Has dicho que no. ¿Cómo que sabéis decir? ¿Sabéis decir que no es importante? No, ahora ya sí está la diapositiva que buscaba. ¿Sabéis decir que no? ¿Sabéis decir que no a ese amigo pesado que os está pidiendo algo que no te conviene? A ese que te está todo el rato llevándote al lugar donde tú sabes que no debes ir. A ese que te está diciendo, oye, sí, no le hagas caso a tus padres. No pasa nada porque llegues tarde hoy. A ese que te está diciendo, oye, copia los exámenes, que no pasa nada, sí, lo importante es aprobar. A ese, no voy a entrar en todo ese rollo de los internet, de sitios donde no debes entrar y demás. ¿Sabéis decir que no a esos sitios donde os están invitando? Oye, ven, 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 que son los sitios más atractivos, ven, ven, ven. ¿Sabéis decir que no? ¿Sabéis? Hasta el mismo Jesús tuvo que decir que no a cosas. En un momento dado había un milagro que le proponían y tuvo que decir, no, no, no lo voy a hacer. Luego se hizo el milagro, pero eso no tenía que ver. Él sabía que no tenía que hacer ese milagro. No había venido para hacer ese milagro. Y supo decir que no. Porque a veces tenemos que decir que no. Debemos saber nuestras limitaciones. Poner límites entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, independientemente de quién sea quien nos lo está pidiendo. Quien al final nos juzga, porque a veces decimos que sí a todo porque pensamos que nos va a juzgar este prójimo o este amiguito, amiguita nuestra, quien al final nos juzga por lo que hacemos bien o mal es el propio Señor. Y los amigos, al decirles que no, muchas veces lo que estamos es haciéndoles incluso un favor a ellos. A veces no sabemos decir que no y luego vivimos frustrados, tratando de satisfacer los deseos que tienen ellos. No cuidamos al prójimo para que tenga un buen concepto, no nos cuidamos del prójimo y tratamos de que tengan un buen concepto nuestro diciéndole que sí
absolutamente a todo. No puede ser. Somos amigos, pero no somos esclavos. Somos libres, somos libres. No hacemos todo lo que nuestras relaciones nos estén pidiendo. Y ahí aparece un concepto que es la dependencia emocional. La palabra esta larga yo creo que también se entiende. Y hay que tener claro que no podemos depender emocionalmente, sentimentalmente de personas que no nos lleven a una relación sana. No podemos confundir la dependencia con el amor verdadero. Estar obsesionado con otra persona, necesitar contacto continuo, hablar, quedar constantemente, déjame el móvil que quiero saber con quién te estás relacionando. Todo eso hay que pararlo, todo eso no tiene sentido. Necesitar su valoración, necesitar que otra persona te apruebe, no su valoración, sino su aprobación sobre lo que hacemos. ¿Te gusta lo que estoy haciendo? ¿Te parece bien? Nosotros no podemos ceder en eso, no podemos ceder en todo lo que nos piden. Estas son algunas de las manifestaciones de lo que se llama dependencia emocional. De manera que nosotros tenemos que ver cómo vivir nuestras relaciones y debemos hacer lo siguiente. En primer lugar, tienes que atender tus propias necesidades. ¿Qué cosas necesitas tú suplir? Pensar cuáles son las cosas importantes de tu vida, tus estudios, tu familia, tus amigos. No descuides nunca queriendo dar demasiado, no te descuides a ti mismo nunca queriendo dar demasiado a otra persona. Para ser feliz es importante estar satisfecho con todas esas áreas. Marca los límites. Aprende a decir que no. Confía en tu propio criterio. Es que a veces el sentido común que tienes, aquello que tú piensas, es precisamente lo correcto. Confía en tu propio criterio y decide tu propio camino. Haz críticas constructivas. Aquello que no te gusta, critícalo. No digo que lo critiques en plan negativo, que a eso veo que algunos se apuntan directamente. Sino anímate a comentarlo constructivamente. Si algo te preocupa, debes preguntar. Si hay algo que puedas hacer. Si la respuesta es negativa, si tú no puedes hacer nada en algo que te está preocupando, tampoco pierdas el tiempo con eso. Ni puedes estar todo el tiempo con la cabeza perdida en ello. Hay que disfrutar también del presente. Conecta con tus emociones. ¿Qué me hace sentir esto en esta situación? Es una pregunta que deberíamos hacernos más a menudo. Y esa pregunta debería estar en nuestro pensamiento. De manera que hay que darle sentido a nuestras relaciones. Ya estamos acabando enseguida. La prioridad principal está en el ser. Lo ideal es que la gente te quiera, se relacione contigo por lo que eres, por tus actitudes, no por lo que haces, no por tus actividades. Por supuesto, siempre deben ser correctos. Lo ideal es que alguien llegue a decir de ti, gracias por cómo eres. ¿Os lo han dicho alguna vez? ¿Os lo han dicho? Sí, claro que sí. Y si no es porque hay gente que no lo dice, aunque lo piense. Gracias por ser como eres. No gracias por lo que te he cogido. No gracias por lo que me has regalado. No gracias por lo que te he logrado sustraer, sino gracias por cómo eres. Eso es importante. Otro punto importante es estar también con... Claro, hablamos de amigos, hablamos de relaciones, hombre, hay que estar también a su lado. Estar en los lados buenos y también estar en los momentos malos. Si no estamos, no hay amigos. Hablamos de amistad, pues para la amistad, se dice que el roce hace el cabrillo, otro refrán que sumamos a la lista, pero realmente pues hay que estar con los amigos en ese sentido. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Este versículo es muy sencillo de entender. Pásalo bien con aquel que lo está pasando bien, ¿por qué no? Y hay alguien que lo está pasando mal, oye, pues también sé solidario con él, ayúdale y apóyale. Dice este versículo, dice, gozad con los que gozan, llorad con los que lloran, dice, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, traducimos altivos, chulitos, no seáis chulitos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto de ser sabios en la propia opinión, que suena así muy rimbombante, significa no te lo tengas tan creído que al único que escuchas es a ti mismo. ¿De acuerdo? Estamos viendo conceptos de las relaciones. Y el tercer punto es también amar.
servir y soportar. Y este punto hay que pensar lo que significa amar, ¿no? Y ahora estamos ya en el plano del hacer. Hemos hablado antes, en primer lugar, la prioridad del ser, luego de estar, y ahora estamos hablando de amar, de también el plano de hacer. Dice en 1 Corintios 15, que esto lo habréis oído muchas veces, tener amor es saber soportar, ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, no ser orgulloso, no ser grosero o egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Igual lo habéis oído en otra versión más clásica, pero en esta también se entiende muy bien. El amor debe estar en el centro de nuestras relaciones y eso, en cierto modo, significa que también hay que hacer un esfuerzo. Es cierto que será gratificante, pero no deja de ser un esfuerzo. Si tenemos duda de lo que hay que hacer bajo el paraguas del amor, Jesús nos da la clave. Escuchar este versículo, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas. Sabéis que muchas religiones lo que hablan es de todo lo contrario. No hagáis lo que no queráis que os hagan. Sin embargo, el cristianismo es positivo. Es positivo. Haced aquello que queréis que os hagan. Recordad que hemos empezado diciendo que el amor es sufrido. Y tener amor es saber también soportar. Y por eso es porque realmente dentro de una vida de amor muchas veces nos tocará sufrir nuestras propias frustraciones o quizá decepciones. El amor lleva un componente de generosidad, de dar y no de recibir. Aunque la consecuencia normal de ese dar en esas relaciones sea que luego haya una consecuencia positiva, un feedback que llamamos, Y aquello sucederá. Cuando tú te das en ese aspecto también sucederá. Amar, hay mucha gente que lo define como voluntad de amar, lo cual quiere decir que hay un componente importante sobre qué es lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? No es solo qué es lo que siento, esos enamoramientos que nadie entiende muy bien. Es también qué es lo que yo siento y qué es lo que yo quiero sentir. Amar es voluntad de amar. Nosotros elegimos nuestras amistades y elegimos cómo relacionarnos con ellos. Estamos terminando y tenía un último comentario sobre con quién más tenemos relación, ¿no? Y según la edad que tengamos, hay una época en nuestra vida que con quien más nos relacionamos es precisamente con nuestros padres, ¿no? Y también a ellos es importante escucharles. Nuestros padres y nuestros familiares nos aman y por eso a veces nos tiran de la oreja. Ahí se ve como que estás escuchando y eso será lo que te salve de que luego se cierre y te tiren de la oreja. Alguien que no está de acuerdo contigo y que nos está dirigiendo hacia un lugar determinado, quizá hay que dedicarle algo de tiempo y escucharle. Quizá hay que aprender de los demás. Resumo en 4 frases todo lo que hemos dicho, por si alguien nos pregunta, ¿y qué es lo que has aprendido hoy? Dios es un ser relacional, ¿vale? Frase, quizá diría frase Instagram para que todo el mundo sepa lo que habéis aprendido. Dios es un ser relacional. Otro, hay un triángulo de relaciones cuyo vértice es Dios mismo. Tenemos responsabilidad con el dolor que causemos a nuestras relaciones. Tenemos responsabilidad. Y hay que aprender a decir que no, a no depender de los demás. La prioridad está en ser, la prioridad también está en saber estar a su lado y la prioridad también está en poder amar a nuestras relaciones. Pues que el Señor os bendiga. Espero